La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. Dios bendiga también los medios de comunicación que estamos abriendo en la iglesia para llegar a muchas más vidas. Amén. Lucas 7:1. Lo tenemos, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo y te glorifico, Señor, en esta noche, papá. Háblanos por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea espíritu y vida en nosotros, Señor, en esta noche. Atamos todo espíritu contrario a tu palabra y que solamente, Señor, el poder de tu espíritu se mueva entre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. El centurión que necesitaba un milagro de Jesús. ¿Quién era este centurión, hermanos? Era un hombre que tenía puesto de autoridad en el gobierno de Roma. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Roma en los tiempos de Jesús? Era el gobierno predominante en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús fue ejecutado a la forma romana y no a la forma judía. El gobierno que había poseído la ciudad de Jerusalén, Palestina, en los tiempos de Jesús, era el imperio romano. Entonces, dentro del imperio romano tenían hombres de autoridad, tenían cobradores de impuestos, todo lo que leemos en la Biblia, tenían una estructura de gobierno. Y de repente aparece un hombre en el Evangelio de Lucas, que era un hombre que tenía un cargo de autoridad, era centurión romano. Y dice que se había enfermado un siervo de él, que era un esclavo, tenían gente que le servía, gente bajo autoridad. Y la Biblia dice que su siervo, de este centurión, al cual él quería mucho, se había enfermado, hermanos. Y cuando este hombre vio que su siervo estaba enfermo, él empezó a preocuparse. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Este hombre mandó a buscar a Jesús. Agarró a uno de
de los ancianos judíos que estaban hablando acerca de Jesús y le dijo: vayan y lleven un recado de mi parte, díganle que venga a visitarme, que necesito un milagro. Hermanos, qué importante es hablar de Jesús, porque cuando tú hablas de Jesús con alguien, la fe de esa otra persona se activa al instante. Este hombre escuchó hablar de Jesús. No estuvo sentado dentro de una iglesia, no le predicaron, no le enseñaron, no tuvo una clase magistral sobre la vida de Jesús, simplemente oyó a otros hablar de Jesús. Pero como era tanta su necesidad, como era tanta su preocupación, entonces la fe de él se activó al momento. Y dijo: este hombre llamado Jesús va a poder hacer un milagro en mi siervo que está enfermo. Hay mucha gente ahí afuera, hermano, hermana, que necesita que tú le hables. Hay gente que está con enfermedades, con problemas. Hay gente que están siendo atribulados, atormentados, que sus matrimonios están siendo destruidos, que el diablo se ha entrado con todo, destruir familias, hogares. Hay mucha gente que está pasando necesidad. ¿Y saben lo que necesitan? Escuchar esperanza, escuchar acerca de Jesús, escuchar que Dios tiene poder para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Entonces este hombre escuchó hablar de Jesús. ¿Cuántos vamos a hablar de Jesús? ¿Y cómo puedes predicar a otros? ¿Cómo puedes predicar a otros? Primero cuenta tu experiencia. Porque la vida en Cristo, hermano, es una experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú cuentas: esto me ha sucedido cuando yo empecé a ir a la iglesia. Así Dios habla, así Dios. Y la gente dice: yo una vez me senté con un católico y me dijo: sí, ¿en serio Dios habla? Claro que habla. Y porque no me creían que Dios hablaba. Y me dijeron: ¿y cómo llegaste tú aquí? Bueno, porque Dios me habló y me dijo que me vaya a Bolivia. Ay, ¿cómo es eso? Me decía la gente: ¿cómo es que Dios habla? Claro, cuando tú practicas una religión, tú no puedes creer que Dios habla, que Dios toca, que Dios abraza. Pero cuando tú practicas el verdadero evangelio, entonces te das cuenta que Dios no está muerto, sino que está vivo y tiene poder para hacer obras, milagros, y que Él abraza, que Él te habla, te escucha. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, nosotros no practicamos una religión, amamos a Dios, somos sus hijos. Y cuando tú amas a Dios, entiendes que Él está vivo, tiene poder. Entonces, cuando este hombre principal, este centurión romano, escucha a otros hablar de Jesús, la fe de él se activa, porque él necesitaba recibir un milagro. Amén. ¿Cuánta gente allá afuera necesita un milagro? Andan a veces ahí, no saben cómo pagar sus deudas, andan desesperados. Su familia está roto, no saben qué hacer. O sea, necesitan a alguien que les hable esperanza de Jesús, que les diga que Dios es poderoso. Amén. Porque cuando tú vas a una vida nueva a animar, tú no puedes decir: hermano, te cuento que en mi iglesia así había sido, que la otra hermana habló de esto, y lo vas a desanimar peor. Tú tienes que ir a hablar acerca de Jesús, de lo que Dios es, de lo que Él hace, cómo lo hace, cómo se manifiesta, el poder que Él tiene. Esa es la palabra que necesita la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para eso no tienes que estudiar tantos años en el seminario, simplemente apréndete ese versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Listo. ¿Se lo saben? Ya. Y San Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, tienes un segundo punto para tu prédica. Y Salmo 23, ¿sabes? Jehová es mi pastor. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ya tienes 4 versículos para desarrollar lo que la gente necesita escuchar. Ahora, bien te sabes los versículos. El problema es que no predicas. ¿No ve? Lo tienes almacenado en tu chip.
en tu disco duro. Pero eso llévalo afuera. Eso llévalo a tus compañeros de trabajo. Eso llévalo a tu universidad. Eso llévalo a tu barrio, a tu provincia. Y entonces cuando tú lanzas la palabra tiene poder. La palabra produce vida a la gente. Y de repente le cae la buena semilla a alguien y esa persona te dice, ¿y cómo lo puedo hacer para entregarme a Jesús? Ahí en la calle le haces recibir a Jesús. Y tú no sabes que a veces esa persona puede ser un próximo pastor, un próximo evangelista, un próximo misionero. Mi pastor me contaba una experiencia. Mi pastor es evangelista y dice que hacían campañas en los tiempos de Gigi Ávila. Y dice, yo me paraba en la plataforma, estuve haciendo una campaña una vez, me dijo mi pastor, 3 días. Estábamos en el primer día de campaña, hice el llamado, nadie quería pasar a recibir a Jesús, me dijo el pastor. Yo dije, aquí algo está pasando. Y el pastor se fue a orar, Señor, que alguien se entregue en el nombre de Jesús, aunque sea un alma. Así dijo el pastor. Se fue a la esquina a orar y después hizo el llamado otra vez. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Y pasó un borracho. Todo borracho. Hasta con su lata de cerveza y una botella. Y pasó al altar. Yo quiero recibir a Jesús. Se paró ahí en el altar. El pastor empezó a orar por él. Repite esta oración. No podía ni repetir de lo borracho que estaba. Señor Jesús, te pido perdón. Anota mi nombre. Así dice que estaba. Me contó el pastor a mí, es una historia de verdad. Le hizo recibir a Jesús. Después empezaron a reprender y el espíritu de alcoholismo soltó esa vida. Al siguiente día, dice el pastor, el hombre ya vino a congregarse, pero ya no estaba borracho. Al tercer día vino de nuevo el hombre a congregarse. Pasaron 3 años y ese hombre lo ungieron como pastor de esa iglesia. Entonces, tú nunca mires en menos a nadie. Porque a veces tú dices, no, esa persona ¿qué va a ser? No, a lo mejor puede ser un próximo pastor. ¿Qué dice la Biblia? A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a veces, hermanos, Dios usa ese tipo de personas, borrachos, los que andaban en las cantinas bailando, los que andaban detrás de una fiesta de una virgen, los que eran compadres, comadres, los que iban al Tata Bombori. Esa gente después Dios la usa. ¿Amén o no amén? Y algunos se ríen porque se deben acordar todavía del Tata Bombori. Pero esa era la vida de antes. Cuando tú has decidido servir a Dios, hay un antes y un después. Ya no puedes ser el mismo de antes. Ya no necesitas cerveza, ni trago, ni alcohol para ser feliz. Vienes a la iglesia, oras, cantas, lloras y hay felicidad en tu corazón. Porque el gozo que Dios te da, no te lo da la bebida, no te lo da el mundo. Dios lo puede dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Eso tú entiendes cuando llegas al conocimiento de la palabra. Pero cuando no, ¿qué decías antes? Estos evangélicos son exagerados. Son muy fanáticos estos cristianos. ¿No ve? Muy fanáticos se vuelven. Le lavan el cerebro a esta gente. Una vez vino un esposo de una hermana y me dijo, quiero conversar con usted, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Es que mucho le lavan el cerebro a mi esposa aquí. Y hermano, había venido un culto con su palo a sentarse ahí afuera de la iglesia. Y el hermano Elvis estaba de portero y le dice, hermano, el pastor está predicando, tendrías que esperarte y después te va a atender. Y el otro con su palo ahí. Y quiero hablar con él. Enojado, hermanos. No estaba ni borracho, nada, estaba bien. Y el otro se sentó ahí en la acera de la iglesia y estaba escuchando la palabra. Yo estaba predicando por los parlantes, salía para afuera hasta que se aburrió de escuchar la palabra y se fue. ¿Me pegó con el palo? Jamás. Y un día le dije a la hermana, hermana, voy a ir a visitar a tu esposo, quiero orar por él. Como con miedo estaba. Yo dije, no te preocupes, si me bota me salgo. Pero yo quiero ir a visitarle siempre. Entré, hermanos, a su cuarto
el que había sido tan rebelde, estaba como una ovejita tirada ahí. Cayó la presencia de Dios, le hice recibir a Cristo esa noche, le hice entregar su vida a Jesús y empezó a congregar con nosotros, hermano. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Dios puede cambiar hasta la vida más difícil. ¿Amén o no amén? Dios puede cambiar hasta la persona más terrible. Y entonces la gente dice, no creo que pueda cambiar no creo que pueda cambiar, no creo que se pueda hacer, ¿no ve? Pero cuando Dios determina algo, Dios lo hace. Entonces, en el caso de este siervo del centurión, él estaba enfermo, el siervo del centurión. Y el centurión activó la palabra de fe cuando oyó de Jesús. ¿Y sabe lo que él dijo? Mandó a unos ancianos judíos y le dijo, vayan a hablar con Jesús y díganle que ore por mi siervo. Así. Entonces, y le dice, vayan por favor y díganle que venga a mi casa y sane al enfermo que tengo en la casa. Esa era la petición. Pero fíjate, mira lo que sucede, es muy interesante. Porque fueron los ancianos donde estaba Jesús y le dijeron, Señor, hay un hombre, un centurión que ama a los judíos, nos ha hecho construir sinagogas, nos ha apoyado, nos ha dado de todo, nos prepara refrigerio, todo nos ayuda. Entonces este hombre es digno que tú vayas a su casa, se merece que tú vayas a su casa y le ores a ese enfermo y se lo sanes. Pero mira lo que sucede. Sucede que mientras los ancianos estaban hablando con Jesús, llegó un grupo de otros soldados y le dijeron, mientras estaban en esa conversación, viene entrando un grupo de otros soldados y le dicen, dice el centurión que ya no es necesario que Jesús vaya a su casa, que no se moleste, que él no es digno. Él dice y manda decirle a Jesús que Jesús solo diga la palabra para que su siervo que está allá en la casa se sane. Mira qué nivel de fe, hermanos. Si Jesús ya estaba a punto de prepararse para ir a imponer las manos por ese enfermo, ¿sí o no? Pero a medida que los otros estaban viniendo, la fe de él fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y él dijo, no es necesario que entre a mi casa. Si Él realmente es Dios, entonces Él va a decir la palabra y mi siervo va a ser sanado. Ahora, hermanos, una enfermedad es imposible de sanar. No es imposible. Pero este hombre estaba desesperado de medicina. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos de Jesús no había buenos médicos como este tiempo. No había tanta ciencia médica. Entonces la gente se podía morir hasta del resfrío en los tiempos de Jesús. No habían vacunas ni nada de eso. Entonces la gente se desesperaba cuando alguien se enfermaba. Era como símbolo de muerte. ¿Amén o no amén? A su nombre. ¿Quién vive? Entonces, ¿qué le dice? Le dice, Señor, no te quiero molestar en que vengas a mi casa. Solamente te quiero decir algo. Di la palabra. Di la palabra para que mi siervo sea sano. Entonces, cuando yo estaba en esa esquinita antes de subir a predicar hoy, y el Señor me dio esta palabra, porque yo había preparado otra cosa, y Dios me puso esta palabra, y el Espíritu Santo me decía, ¿qué es lo que tú necesitas que Dios active en tu casa? ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios toque hoy? Pero yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí necesitamos que Dios diga una palabra para nosotros hoy. Muchos de los que estamos aquí necesitamos que Dios lance su buena palabra sobre nosotros. ¿Dónde estaba el problema de este hombre, del centurión? En su casa. En la casa es donde más problemas te van a venir. Hijos rebeldes, esposo que no quiere convertirse, esposa a lo mejor rebelde, hijos y problemas y deudas, y todo se te va a empezar a manifestar en la casa. Pero sabes, necesitamos que en esta noche Dios
diga su buena palabra sobre nosotros. Porque cuando Él dice su buena palabra, ocurren milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué significa que Él diga una palabra? Significa que Él tiene la potestad de sanar al enfermo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De dar vista a los ciegos, hermano. Que Él tiene la potestad de levantar muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Has visto alguna vez un muerto levantarse? Yo lo he visto. Una vez, hermano, un micro arrolló a una persona. ¡Puf! Y nosotros estábamos con el grupo de jóvenes de la iglesia y habíamos estado 7 días de ayuno y de oración. Y uno de los chicos jóvenes estaba recién aprendiendo a batallar y se fue a orar por ese hombre que lo habían atropellado, hermano. Estaba todo desangrado. Y la ambulancia estaba viniendo. Y él se paró al lado y le dijo: en el nombre de Jesús, huesos nuevos ahora. Uy, hermano, cuando te metes en ayuno, la autoridad te viene. Y él empezó: huesos nuevos, pierna nueva, hígado nuevo, en el nombre de Jesús. Y empezó a orar. Y de repente el hombre que lo había pasado una micro por encima se paró y se levantó y empezó a caminar, hermanos. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando tú ves ese nivel de milagro, dices: ¿qué es para Dios entonces sanar una diabetes? Una leucemia. ¿Qué es para Dios sanar una artritis? Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este siervo le dice: no soy digno de que entres a mi casa, pero di tu palabra y mi siervo será sano. Hoy día, ¿sabes qué tienes que decirle a Dios? Di tu palabra y mi hijo cambiará. Di tu palabra y mi esposo va a ser diferente. Di tu palabra y las maldiciones que hay en mi casa se cortan ahora. Di tu palabra y brujerías, hechicerías se rompen cuando Él dice la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese hombre, mira, dice: yo soy un soldado que tengo hombres a autoridad. Tengo gente a cargo que van y vienen y hacen y no hacen. Tengo personas bajo autoridad que las mando. ¿Y sabe lo que Jesús, cuando escuchó hablar a este hombre, le pasó? Jesús se maravilló y dijo: ni aún en Israel hay tanta fe como este hombre romano. Ni en Israel hay gente de tanta fe. Este hombre tenía una fe extraordinaria en Jesús. Amén. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió entonces? ¿Ocurrió el milagro, sí o no? ¿Ocurrió el milagro de sanidad, sí o no? ¿Cuándo ocurre el milagro? Cuando Él suelta una palabra. ¿A qué has venido? A que Dios hoy suelte su palabra sobre ti. Algunos escritores bíblicos llaman a esto el rema de Dios. ¿Saben lo que es el rema de Dios? Es una palabra inspirada de Dios. Es lo que tú necesitas. Es lo que yo necesito. Es como que Él viene y te dice: yo te he visto lo que has pasado este tiempo. Yo te he visto lo que has llorado los últimos meses. Yo he visto tus aflicciones económicas. Y Dios te empieza a hablar y te empieza a hablar. Y te empieza a soltar una palabra que es para ti, no es para los demás. Y cuando Él suelta la palabra, entonces ¿sabe lo que empieza a pasar? Ocurren milagros. Ocurren milagros. Una vez estaba orando y le dije a Dios: quiero comprar unos parlantes para predicar. Me fui a la iglesia. Le dije a mi mamá: necesito unos parlantes. Trabaja, me dijo. Quiero comprar unos parlantes. Fui a la iglesia. En la iglesia Dios soltó una palabra sobre mí. Me dijo: todos los anhelos de tu corazón se van a cumplir. Y sabes, empecé a caminar en fe. Un día fui al banco.
Yo sabía que tenía una cuenta que me había abierto mi mamá para ahorrar plata, pero nunca podían ahorrar. Y yo tenía 17 años, entonces no podía ni retirar ni poner plata. Pero fui al banco y entré al banco y decía giros, depósitos. Entonces el guardia me dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer? Me dice. Yo miré ahí, giro, le dijo. Porque era el primer letrero que vi ahí, giro. Ya, me da una ficha para giro. Tome. Y cuando paso por la caja, paso mi carnet. Y la señorita me dice, ¿qué quiere hacer? Giro, le digo yo. Ya estaba que giraba yo ahí. Y le paso mi carnet. La señorita dice, vamos a buscar en el sistema. ¿Tiene cuenta? Creo que sí, le dije. Y empezó a buscar. Todo su sistema empezó a revolver. Lo empezó a revolver. Como 15 minutos. De repente me dice, tiene un saldo, pero usted no lo puede retirar, me dijo. Tiene que venir con un apoderado mayor de edad. Yo le dije, ¿y podría saber de cuánto es lo que tengo? Sí, me dijo. Y me sacó un extracto, hermanos. Ahí en mi cuenta apareció un depósito que nunca supe quién lo hizo. Porque no tenía ni nombre. No sé si fue un error del banco, no sé, pero la cosa es que de ahí me compré mis primeros parlantes para empezar a predicar la calle. Cuando Dios suelta la palabra sobre ti, van a ocurrir milagros. Vas a ver cosas asombrosas pasar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Cuando Dios suelta su buena palabra sobre ti, van a empezar a ver cosas maravillosas, asombrosas. Si Dios ha dicho te voy a bendecir, aunque nadie a tu alrededor venda, para ti va a haber venta. Porque Dios soltó su palabra y Dios no es mentiroso. Si Dios ha dicho este año va a ser el año de tu sanidad, ya no vas a ir caminando de hospital en hospital, de clínica en clínica, de examen en examen, de médico en médico. Cuando Dios lanza su palabra, se acaba la enfermedad, se acaba la desesperación, se acaba el momento de luto, el momento de enfermedad. Se acaba cuando Él lanza su buena palabra sobre nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Él lanza su buena palabra, comienzan a ocurrir cosas en tu hogar. Y de repente tú estabas orando por tus hijos y Dios dice, no te preocupes, yo voy a empezar a obrar en tu familia. Y empiezas a ver a tus hijos diferente. De repente tu hijo llega a la casa y te dice, papá, ya no quiero tomar más. No sé qué me está pasando. Yo anoche estaba aconsejando a un muchacho y me dijo, pastor, no sé qué me está pasando, pero ya no quiero tomar de por sí nomás. Ya no quiero ir a la fiesta, algo me está pasando. Eso es el Espíritu de Dios. Cuando responde tus oraciones, cuando responde tu clamor, porque el Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Me decía, pastor, me voy a la fiesta, pero ya no me siento igual que antes. No sé qué me pasa. Él no entendía, pero yo lo entendía bien. Porque yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios inquieta a la gente. Y que la gente puede estar en la fiesta, pero su mente está en la iglesia. Su mente está en querer hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios lanza la palabra, cuando Dios te dice, tú y tu familia van a ser hijos de Dios, tú y tu familia servirán a Dios, tú y tus hijos serán salvos. Cuando Dios lanza la palabra, nada puede detener esa palabra, porque esa palabra se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa palabra ya fue lanzada sobre ti. Un día Dios me dijo a mí, tu familia, tu papá, todos van a servir a Dios. Yo decía, ¿cómo mi papá borracho? ¿Qué va a cambiar? Pero Dios lo pudo hacer también. De repente mi papá dejó las fiestas, dejó los amigos. Mi papá se iba al estadio de fútbol a animar a su equipo favorito, con unos bombos de 5 metros tocando en el tablón. Yo decía, ¿qué va a cambiar? Usaba barba como Osama Bin Laden, su pelo largo hasta aquí. Yo veía difícil el cambio. Pero cuando Dios lanza su palabra, Dios la cumple. Y Dios lo cumplió conmigo, lo cumplió con mi hogar, lo cumplió con mi familia. Y Dios lo va a cumplir también contigo, hermano. Dios va a cumplir su palabra.
Cuando Dios te promete algo, Dios no es mentiroso, no es deudor de nadie, Dios. Nosotros cuando empezamos esta construcción, Dios dijo, todo está listo. No sabíamos de dónde íbamos a sacar plata, pero Dios ha ido preparando, proveyendo, preparando, porque así es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hicimos un ayuno 7 días, dijimos, Dios, queremos predicar las radios. Hasta la puerta de mi casa han ido a ofrecerse las radios. ¿En serio, hermano? ¿Sí o no, hermana Tania? Hasta la puerta de la casa, hermano, nosotros queremos pasar tus prédicas, nosotros queremos ayudarles a evangelizar, nosotros queremos hacer. Imagínate cuando Dios lanza la palabra, no hay obstáculos, no hay cosa difícil cuando Dios lanza la palabra. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, te voy a abrir puertas, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú te aferras a esa palabra. Van a venir tempestades, van a venir dificultades. El diablo va a querer destruir esa palabra en tu corazón. Pero en esta noche te digo, afirma esa palabra. Ponla en tu corazón, no la sueltes, porque lo que Dios dijo, lo va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, Dios va a cumplir la palabra sobre ti. Y quiero que abras tu Biblia en Ageo 2:5. Ageo 2:5. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. ¿Cuántos creen eso? No temáis, dice Dios. 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8. Mía es la plata y mío es el oro. Yo estaba pensando y decía, Dios, nos queda todavía que hacer. Queremos también comprar una radio, queremos predicar la tele, necesitamos plata. Y el Señor me sembraba esta palabra, me llevaba este versículo en el espíritu. Yo estaba ahí sentado y en el espíritu me mostró una Biblia y este versículo venía: mía es la plata y mío es el oro. Solo tenemos que tener fe para hacer cosas. Dios proveerá lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. El 9 más. El 9 más. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, quiero decirte que no toda la vida vamos a estar 100, 200 personas. Cuando nosotros recién comenzamos la obra, el Señor en una visión, en sueños, me reveló cosas tremendas para esta iglesia. Tarde o temprano esta iglesia será multitudes. Y Dios nos promoverá a cosas grandes. No seremos 100, 200, seremos miles de personas. Y tendremos que llenar gimnasios y estadios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en una oportunidad tuve un sueño y estábamos en un gimnasio lleno de gente. Yo dije, en mi sueño entraba y había mujeres y estaba lleno de gente, y veía a mi pastor, al que fue mi pastor, y él estaba entrando conmigo, y en el sueño me decía: hijo, esto es la obra en Bolivia. Era un gimnasio lleno. ¿Saben? Cuando me voy a sentir contento, cuando vea eso realizarse, y entonces yo voy a poder morir tranquilo y voy a decir: Dios, ya me voy ahora que vengan otros. Pero llegará el día que tendremos que llenar estadios y gimnasios. Llegará el día que las iglesias van a empezar a crecer y vamos a empezar a tener pastores y más iglesias y más iglesias, porque así lo ha dicho Jehová. Y Dios no es mentiroso a su palabra.
Cuando Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir. Por eso el siervo le dijo: di tu palabra para que él sea sano. ¿Qué necesitas para recibir un milagro? Que Dios diga su buena palabra en esta noche sobre ti. ¿Y sabes lo que dice Dios? Que Él te va a levantar, que Él te va a sanar, que Él te va a bendecir, que Él va a hacer de ti cosas grandes, que Él va a levantar esta obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero que te pongas de pie y levantes tus manos ahí donde tú estás. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos. Quizás tú necesitas que el maestro hoy diga una palabra sobre ti. Una palabra sobre tus hijos. Una palabra sobre tus hijos rebeldes. Quizás tus hijos están en alcoholismo y estás sufriendo hace mucho tiempo. Hoy necesitas que Él diga una palabra sobre ti. Hoy necesitas que Él lance su palabra, porque cuando Él dice la palabra ocurren milagros. Di la palabra, Señor, sobre mi vida. Di la palabra sobre mis hermanos. Di la palabra sobre mis hijos. Di la palabra sobre esta obra. Lo que tú has establecido, lo que tú has dicho, lo que tú has puesto en tu corazón, Señor, revélalo. Revélalo a estas vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú necesitas que Dios diga su palabra sobre ti, te invito a pasar aquí al altar en esta hora. Y voy a estar orando junto a mi esposa por tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.